Buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar el interesante tema de la creencia en la resurrección. Realmente es un tema muy interesante que ha inquietado tanto a las antiguas civilizaciones como a la nuestra y, por supuesto, a casi todas las corrientes religiosas. La verdad es que una investigación muy profunda de esta doctrina nos ha llevado a revisar y a reflexionar no solamente las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, sino lo que se dijo hace mucho tiempo atrás por otros autores, religiones, civilizaciones, historia, etcétera, para tener una opinión, un juicio más acabado y más completo. Esto es con la finalidad no de llenarlos la cabeza de teorías, sino más bien una invitación muy especial para que, haciendo uso de las recomendaciones del Avatar de Acuario, quien nos recomienda siempre tener exactitud en el término y que desde luego nos volvamos investigadores y cuestionadores de lo que leemos, nos dimos a la tarea de revisar, como he repetido, lo escrito al respecto. Y al final hacemos una referencia de lo que las enseñanzas del maestro nos dicen en el tema de la resurrección. En cuanto al judaísmo, las creencias sobre la resurrección han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se dice que durante el segundo periodo de la construcción del templo se desarrollaron diversas ideas sobre la resurrección. Al principio se referían sobre la resurrección del cuerpo físico, según se comenta en el libro de Segunda Macabeos 7:11 y 7:28, donde se menciona que la resurrección ocurrirá a través de la recreación de la carne. He de advertir que cuando leemos las traducciones de las Sagradas Escrituras tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estas traducciones que provienen del griego y luego transcritas al inglés o a cualquier otro idioma, pueden cometer ciertas imprecisiones debido a que no conocemos realmente el simbolismo o la traducción exacta de las palabras de otros idiomas. Y esto nos lleva a reflexionar el sumo cuidado que debemos de tener, porque hay varias inexactitudes cuando se ha traducido las Sagradas Escrituras al español, al inglés, a cualquier idioma, y más cuando viene del griego, o viene del arameo, o viene del mismo hebreo, o viene del copto, etc. Porque resulta que los significados pueden no ser los mismos. Dicho esto, pues advierto que debemos de tener muy en cuenta cuando el maestro nos dice, el maestro Samael, que es necesario apelar a la meditación, a la inspiración y a la revelación. Y esto no va a venir solamente del intelecto, ni del conocimiento lingüístico o neurolingüístico, como lo dicen hoy, sino también de la intuición y del desarrollo de la conciencia. Sigue diciendo los autores, es importante señalar que en el Antiguo Testamento no se aborda directamente la resurrección de los muertos. El judaísmo no tiene una doctrina unificada, es decir, una opinión única sobre el tema, y las opiniones van a variar. Algunos judíos creen en la resurrección futura, otros no. En general, el enfoque judío se centra en la vida en este mundo
y en la obediencia de la Torá. Y ya esto nos dice muchísimo. En el cristianismo, la resurrección es un pilar fundamental. Se cree que Jesús resucitó de entre los muertos después de su crucifixión. Esta creencia es central para la fe cristiana y se encuentra en los evangelios del Nuevo Testamento. La resurrección de Jesús se considera un evento único y transformador. Los cristianos creen que a través de su resurrección, Jesús venció el pecado y la muerte, ofreciendo la esperanza de vida eterna a quienes creen en Él. Repito, los conceptos pueden variar. Pueden no referirse a una resurrección en el sentido de que la carne retome los huesos y venga la persona como estaba al principio. Más bien pareciera invitar a la consideración de que alguien que ofrece como Jesús en sacrificio extremo su vida por una enseñanza y por la voluntad del Padre, no es solamente un cambio de vehículo físico, sino más bien un estado trascendental del alma, un cambio radical de nivel de conciencia, tal como es descrito en algunas obras llamadas gnósticas o en los llamados evangelios apócrifos. Esto último se entiende mejor cuando leemos Episofía de Velado, en donde definitivamente comprendemos que la resurrección, es decir, el cambio de la naturaleza meramente física por un cambio trascendental espiritual, un nacimiento nuevo, viene precisamente del cumplimiento de la voluntad del Padre. Vamos a tomar más adelante esta idea porque es coincidente con el gnosticismo cristiano. En el Islam, la resurrección es un elemento esencial de la creencia. El Corán habla de un día del juicio final y aún al-Qiyamah, en el que todos los seres humanos serán resucitados y rendirán cuentas ante Dios. Aquí en el Corán ya nos habla de otra cosa, nos habla de la llamada al juicio, que necesariamente es tomado en la carne, pero también puede ser que se refiera no precisamente a la carne física, sino otra vez a la naturaleza espiritual de aquel que ha vivido en la verdad y para la verdad, para el Dios omnimisericordioso, para el Dios de todo amor que es la divinidad, que obviamente será distinto a aquellos malos y perversos que cometieron todo tipo de errores. Según la tradición islámica, los cuerpos serán restaurados y las almas serán juzgadas por sus acciones en la vida terrenal. Los creyentes serán recompensados por el paraíso, con el paraíso, mientras que los desobedientes enfrentarán el castigo. Esto también puede dar pie a que se refiera no necesariamente a la última etapa de la existencia en el plano físico, sino más bien se refiere al paso necesario hasta lograr el perfeccionamiento en sí de la persona. Como repito, necesariamente tendríamos que conocer el lenguaje de denotación y connotación, es decir, lo que dice y lo que realmente quiere decir, porque el lenguaje es para cada época y en cada época hay una mente distinta, hay una ideología dominante
hay una cultura, hay unos símbolos neurolingüísticos y psicológicos importantes que todo antropólogo debe de saber, hasta comprender exactamente lo que quisieron decir estos testimonios escritos. En otras religiones, como el hinduismo y el budismo, existen conceptos relacionados con la reencarnación y la resurrección. Estas tradiciones a menudo ven la vida como un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Por ejemplo, en el hinduismo se cree en la reencarnación, en el samsara y en la liberación final, moksha, del ciclo del nacimiento y muertes. En el budismo, la doctrina de la impermanencia y el renacimiento está presente. Porque las cosas físicas realmente no tienen ninguna permanencia, siempre van a tener un fin último. No importa que el polvo cósmico tarde mucho o todo lo necesario para desintegrar lo que existe. Pero es obvio que esta transformación se refiere más a una energía. De manera pues que, como hemos visto, ya con esto ya tenemos más elementos que nos pueden ayudar al análisis. En resumen, la resurrección es un tema complejo, altamente significativo en la espiritualidad humana. Cada religión tiene su propia perspectiva y las creencias definitivamente influyen profundamente en la forma en que las personas enfrentan la muerte y buscan la trascendencia. En el gnosticismo cristiano primitivo, el gnosticismo que formó parte del cristianismo durante los 3 primeros siglos de nuestra era, también tuvieron una visión muy particular sobre Jesús y la resurrección. Hay que recordar que para entonces también estaban emergiendo las corrientes filosóficas, en donde se cuestionaba la naturaleza del cuerpo físico y del alma. Teorías que preocuparon por siglos a los grandes pensadores y filósofos de todos los tiempos y del mundo. Para los gnósticos cristianos, Jesús no era simplemente el Hijo de Dios, sino también un mensajero celestial que había venido a recordarnos nuestro origen divino y a proporcionarnos conocimientos para nuestra salvación. Veían a Jesús como un portador de sabiduría oculta y espiritual. Figura que tenemos que recordar se relaciona con la doctrina de los salvadores salvandos, es decir, de la venida de distintos mensajeros que vienen para que el hombre despierte su conciencia. Y ya este elemento hace un cambio en la concepción de resucitar meramente a la carne, sino también al nacimiento nuevo, al espíritu. Entonces, en lugar de enfocarnos o de enfocarse los gnósticos primitivos en la resurrección física del cuerpo, los gnósticos se centraban en la resurrección espiritual. Esta, por supuesto, estaba revestida de varios niveles, varios estados de conciencia eran necesarios a medida el ser humano va aprendiendo gradualmente a quitarse las distintas envolturas físicas, mentales y de todo tipo de naturaleza inferior hasta llegar a la trascendencia espiritual, que obviamente es superior a cualquier conceptualización humana. Creían que el conocimiento, que la gnosis, era la clave para liberar el alma de la presión material y alcanzar la verdadera vida eterna, es decir,
La vida eterna se da cuando el hombre se encamina del camino del verdadero hombre al superhombre, es decir, muy cercano al origen que hemos tenido todos en el sagrado espacio abstracto absoluto. Hablar del gnosticismo moderno es hablar de varias corrientes filosóficas, espirituales, grupos contemporáneos que se autodenominan gnósticos. Las creencias pueden variar, pero todo apunta a que Samael Aun Weor, retomando la riqueza de las diferentes corrientes y de la experiencia directa que solo la conciencia despierta totalmente puede brindar, él expresa que definitivamente hay 3 resurrecciones muy importantes, y estas resurrecciones vale la pena reflexionar. Nos dice el venerable maestro que existen 3 tipos de resurrección. Esto lo podemos encontrar en el curso esotérico de Cábala. Así como existen 3 tipos básicos de energía, masculina, femenina y neutra, así también existen 3 tipos de resurrección. La primera es la resurrección espiritual iniciática. La segunda es la resurrección con el cuerpo de la liberación. Y la tercera es resurrección con el cuerpo físico. Nadie puede pasar por el segundo o por el tercer tipo de resurrección sin haber pasado primero por la resurrección espiritual. La resurrección espiritual solamente se logra con la iniciación. Debemos resucitar espiritualmente, primero en el fuego y luego en la luz. Esto es la naturaleza alquimista, porque todo proceso que no se vea incluida la alquimia sexual, la castidad científica, es un proceso incompleto. Luego dice el maestro que la resurrección con el cuerpo de liberación se realiza en los mundos superiores. Este cuerpo se organiza con los mejores átomos del cuerpo físico. Es un cuerpo de carne que no viene de Adán, es decir, el hombre celeste es distinto al hombre celestial. Es un cuerpo lleno de belleza indescriptible. Con este cuerpo de paraíso pueden los adeptos entrar en el mundo físico y trabajar en él, haciéndose visibles y tangibles a voluntad. Y por último, al tercer día, el adepto viene ante su sepulcro, donde su cuerpo reposa. El maestro clama a su cuerpo, lo invoca, y el cuerpo físico, se escapa del sepulcro, aprovechando el hiperespacio. Así queda el sepulcro vacío y los lienzos echados. No voy a leer todo el capítulo porque definitivamente las religiones echan mano de versículos, echan manos de aquello pues literal, y todos sabemos que al estudiar la obra del venerable maestro Samael Aun Weor, recogemos las joyas que contiene el verbo de oro de los grandes maestros y de la sabiduría. Les invito pues a estudiar el tema. Los 3 tipos de resurrección entonces se encuentran en el curso esotérico de Cábala, 3 tipos de resurrección, y ahí se comprende mejor. En cuanto a la segunda venida de Jesús, obviamente es una venida
de carácter espiritual, que es cuando nosotros hemos llegado pues a altas iniciaciones, altos niveles de conciencia imposibles de describir con el cerebro humano. Repito, lo mejor es estudiar las obras del venerable maestro Samael Aun Weor y recordar que la sagrada doctrina de las Sagradas Escrituras están escritas en un lenguaje simbólico. Para ello se necesita mucha preparación, mucha reflexión, mucha muerte del yo, absoluta castidad y perseverancia en estos estudios. No quiero dejar de mencionar que hicimos una revisión de otras religiones antiguas como el taoísmo, el confucianismo, las religiones prehispánicas, pero realmente cada una de estas religiones solo demuestran lo que ya he dicho, teorías cifradas, escritas con un lenguaje que tendríamos que convertirnos en parte de esas civilizaciones para poder comprender mejor la autenticidad de nuestras interpretaciones. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. Paz inverencial, gnosis en El Salvador hacia la conquista del ser. Les invitamos a orar, practicar y meditar.